Buenos días, Florida Central a través de la 1220, escuchas de radio y de internet a través de también Noticias Generación News. Aquí estamos Aníbal Santoro y Claudia, bien. Muy buenos días. para poder llevarles a ustedes una forma diferente de pensar, tratando de dejarnos en claro que lo que muchas veces nos hace sentir temores, nos hace alejarnos de nosotros mismos, se puede cambiar con un pequeño esfuerzo, un cambio de posicionamiento. ¿De qué vamos a hablar en estos programas? Bueno, no va a ser tanto mucha velocidad, sino que vamos a intentar que todos estos libros que están atrás sirvan para algo y que sea para decir, todos tenemos la razón, ¿verdad? Todos. Porque no hay ni una sola persona que sea igual a otra, a pesar de que nos quieran estandarizar en respuestas y comportamientos. Desde chiquitos nos han enseñado que los seres humanos somos todos iguales, pero eso no nos sirve cuando, por ejemplo, sucede una pandemia y el ser humano, que es habitualmente conocido como un ser sociable por naturaleza, se tiene que retirar para cuidarse, algunos, y por haberse decidido a retirarse, tienen que enfrentar quiebras, no saber si van a poder llevar el pan a la mesa en otro día más y cosas así. Entonces, el ser humano es un ser sociable por necesidad, y en este tiempo de pandemia la necesidad ha surgido. Y los que antes quizás nosotros no le prestábamos atención, como podía ser la persona del delivery, hoy se convierte en un esencial que permite que nos vayamos cuidando u organizando nuestras casas, bajando el índice de contagio. Y entonces, ¿qué pasó? Porque antes todo estaba establecido y uno sabía, porque había ido a la escuela, había tenido papá y mamá, o lo tiene todavía, o había tenido jefes, estaba bien en claro qué era lo que teníamos que hacer cada día. Y hoy resulta que el del delivery es el esencial y yo me tengo que ocupar de sobrevivir, ni siquiera de vivir, porque ni siquiera tengo los recursos. Entonces, ¿qué vamos a hacer estos días en que nos encontremos los miércoles de 11 a 12 por la 1220 de AM de Florida Central y por Noticias Generación News? Precisamente esto, tratar de ver la vida desde fuera de la caja, de lo que hemos creído que debía ser y de lo que nos han hecho creer que debía ser. Esta pandemia, Aníbal, nos está dando una gran oportunidad ¿Para qué? para la familia. La familia, por Porque supuesto. no solo es para la familia, sino también para nuestras parejas, para nuestras relaciones con nosotros mismos. Esta nos está dando la oportunidad de hacer contacto con nosotros mismos, porque ya no podemos evitarnos ni a nosotros mismos, ni a nuestras parejas, ni a la familia. Entonces, tenemos una gran oportunidad para conocernos, para comprendernos y para encontrar puentes de comunicación. A mí me libera, no sé si a ti te libera, Aníbal, pero a mí me libera mucho saber que somos diferentes, que genéticamente somos diferentes. Saber cómo eres tú y saber cómo soy yo me permite tener una mejor relación contigo y una mejor relación conmigo, de hacer algo y construir algo. Y eso es lo que les queremos llevar a cada uno de ustedes, a ti, a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, a tu trabajo, a ti como persona. Esto que nos trae Claudia en este Aníbal y Claudia contigo, y en sí vamos a empezar a ver cómo funcionamos, porque mi colega también es mi esposa, y así hemos construido este enfoque, esta teoría y esta nueva profesión que la llamamos coaching de fortalecimiento interior, donde hacemos mucho más que preguntas poderosas. Nosotros nos apartamos de las preguntas poderosas. Buscamos intentar crear preguntas oportunas y adecuadas. Oportunas porque dependen del momento de cada persona y adecuadas
porque tienen que adaptarse a cómo ve cada persona la realidad, en lugar de forzarla a lo que a mí me conviene. Y entonces, lo que dijo Claudia es importante, porque para algunas familias ha surgido que en este tiempo de pandemia se encontró una excusa para el reencuentro, y no podemos tapar el sol con un dedo y decir que no existe la violencia intrafamiliar. Entonces, lo mismo que ayudó para que algunas familias pudieran pulir esas aristas que hacían que la relación quizás no se comprendiera o hubiera un camino hacia la mala interpretación, para otros fue esto no me lo aguanto. Me habían dicho que al casarme simplemente yo tenía que trabajar, producir, ganar dinero e iba a estar 10 horas fuera de casa y me iba a encontrar después con unas 3, 4 horas con las que compartir y se acababa. Pero de repente estoy todo el tiempo dentro y la violencia no solamente es contra mi pareja o mis hijos, es también contra la sociedad que, entre comillas, me engañó, porque no me había avisado que así iba a ser la cosa. Yo simplemente tenía que elegir a alguien y seguir. Y de repente se me pide que me detenga, vea al otro, me vea a mí al lado del otro y que yo deje de ser un rol para pasar a ser un sujeto que quizás el otro que está al lado quizás me apruebe y me acepte o quizás me descarte. Pero no solo eso, también enfrentarme con mis propios miedos, con mis propios fantasmas. Hasta ahorita yo tenía la posibilidad de salir, tenía la posibilidad de hacer otra cosa. De pronto me encuentro frente a mis propios miedos. Ya la situación, como decías en un inicio, ya no es como antes. Ya esa seguridad, esa estabilidad que teníamos antes ya no es la misma. Y de pronto estamos enfrentándonos a nuestros propios miedos. Y cómo nos manejamos también cada uno de nosotros con nuestros miedos y en relación de pareja, porque no se me ocurre, si no lo sé, no se me ocurre que yo puedo, mi manera de expresar mi miedo es defendiéndome y enojándome. ¿Cómo va mi pareja a entender que mi manera de expresión es el enojo? ¿Cómo va mi pareja a entenderme? Pero lo que está ocurriendo también es que yo me relacioné con la imagen de una persona. No llegué a ver a la otra persona tal cual ella es y pasé a exigirle respuestas en función de lo que yo creía que esta persona iba a hacer. Cuidado, esto es complejo, tan complejo como lo es el ser humano y tan complejo como es el riesgo de no vernos para poder convertirnos en seres fácilmente administrables. Esta pandemia ha quitado la variable control del entorno sobre nuestras vidas y nos dejó expuestos a nosotros, como dijo Claudia, nuestros miedos y nuestra realidad, porque quizás sucede que yo pude haber mostrado una imagen bonita de mí para seducir, pero esa máscara, con el tiempo, se cae y me tengo que enfrentar con mi realidad y con la realidad del otro, aprobando o desaprobando quién soy. Y ahí vienen problemas de interpretación que por lo general llevan a conflictos. ¿Qué sería la interpretación? Creer que el otro dijo o hizo algo esperando algo más y con una determinada motivación, desde como yo lo creo. Pero resulta que el otro lo pensó así. ¿Tú qué? No, claro. ¿Y por qué no? Porque el otro... No puedo leer tus pensamientos. Yo no puedo saber qué es lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Yo sé que tú probablemente o probablemente piensas que mágicamente o esperas que mágicamente yo comprenda lo que te está sucediendo. ¿Me lo comunicas? No te puedo entender. No estoy contigo
sino que solamente estoy conmigo y lo que creo que tú me vas a contestar o me vas a exigir. Y en ese momento se abrió la puerta para los conflictos por malas interpretaciones. Yo no estoy con el otro ni lo comprendo. Solo... ¿Qué pasó? Fíjate, Niva, ¿cuántas veces hemos escuchado con pareja que cuando se enojan, después de un buen enojo, terminan diciendo, es que esta no fue mi intención? Y terminan diciendo, fue un malentendido. Pero me heriste con lo que hiciste. Puede ser, pero no fue mi. Y no podemos ir por la vida diciendo cada cosa, no puedo ir contigo, Aníbal, con cada cosa que hago, diciéndote, mi intención es buena hacia ti y porque te quiero y por eso te digo, oye, no podemos funcionar así. Uy, tendría que ir a buscar a Mafalda con la curita para preguntar, ¿y cómo se pega esto en el alma? Puede ser que la intención no haya sido. No, pero lo que me puede ayudar como pareja es preguntar, oye, ¿por qué me estás diciendo esto? Antes de engancharme, antes de enojarme, antes de pelear, antes de defenderme, puedo preguntarte, oye, ¿de verdad fue esa cosa? Y cuidado, porque lo que estamos diciendo es más profundo todavía, aunque buscamos no caerle tan a fondo. Estos libros nos sirvieron para entender, pero no los usamos. ¿Saben por qué? Porque cada uno de ellos que escribió, cada uno de ellos tiene razón, y ninguno la tiene. ¿Cómo puede ser eso? Tienen razón porque cada uno escribió desde un punto de vista, y no la tienen cuando se pretendió que esa fuera la única forma de ver al ser humano. Cada uno hace teoría desde su visión, desde su punto de vista. Por eso, ¿sabes qué, Aníbal? No tiene sentido la discusión en el sentido de yo quererte convencer de mi punto de vista. Ah, claro, porque el único que vale es el mío. Ah, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo yo? Y es lo que yo creo. Y cada uno de nosotros tiene un punto de vista diferente. Y todos están bien, todos tienen la verdad. No existe la verdad. ¿Existe tu verdad? Y mi verdad. Y la verdad. Y la verdad. Y la verdad de cada uno. Y si podemos lograr puentes, encontrar los puentes desde tu manera de ver las cosas, mi manera de ver las cosas, podemos comunicarnos. De eso se trata la relación. Poder encontrar mejores formas de relacionarnos para vivir mejor, una calidad de vida mejor para nosotros mismos, para nuestras parejas, para nuestras familias, para estar en relación. Claudia, pero acá está surgiendo un tema, porque estos puentes nos encuentran con que hay personas que sí quieren construir ese puente y hay gente que se quedan y se aprovechan y esperan a que el otro haga el trabajo. Y la sociedad y la educación nos enseñan es que hay que ser tolerantes. Pero, ¿qué pasó con la tolerancia y la pandemia cuando de repente surge la violencia intrafamiliar? ¿En dónde quedó la enseñanza social de hay que ser tolerantes? Yo creo que la tolerancia empieza también conmigo misma, ¿sabes? Cuando puedo aprender y darme cuenta de serme leal a mí misma. ¿Cuántas cosas en realidad hacemos siéndonos desleales a nosotros? Hacemos cosas por los demás, para el bienestar, tan solo para no causar conflicto y que todo esté bien. Yo hago cosas a costa mía. En ese momento me estoy siendo infiel a mí misma, desleal a mí misma, porque estoy tolerando algo que no me merezco. Uy, pero acá me haces acordar a una vieja definición que nosotros usamos mucho en nuestros cursos, que es dignidad es recibir lo que uno merece sin tener que pedirlo y nunca aceptar lo no merecido. Y el tema está que cuando nos enseñan que hay que tolerar y resulta que yo quiero en esta tolerancia construir un puente hacia el otro y veo que el otro no mueve un dedo. Hay límite. La tolerancia tiene un límite entonces. Pero, ¿qué? Cuando dejo de tolerar,
tengo que explotar violentamente. No, pues, Entonces lo que tendría que hacer es encontrar el permiso interior, quizás, espérate tú. para ser yo y ser selectivo, sin caer en discriminaciones, No, pensando en esta definición de y no aceptar lo no merecido, primero hacer un primer intento, que es así no. ¿Por qué? Porque puede ser que el otro se haya contactado con la imagen de lo que creía que yo era. Entonces, una primera oportunidad, así no. Si la cosa se repite, entonces yo tengo que creer en mi percepción, volver a mí y decir, quizás malinterpreté mi necesidad cuando entré en esta relación, y estoy hablando relación de pareja y relación de amistades también, no, ¿por qué? y volverme selectivo sin discriminar y poder decir, en este grupo sí, en este grupo no. ¿Y por qué? ¿Quién te crees que eres tú? Yo simplemente soy yo. Y el tema está que, por pertenecer a ustedes, el precio que yo tenía que pagar era dejar de ser yo. Claudia, esta pandemia nos está trayendo muchos aprendizajes, porque si yo puedo decir esto, ¿nuestros hijos también? Claro, ¿Que nuestros hijos tienen el derecho de decir, yo quiero, yo necesito, yo tengo miedo? ojalá, Uy, ojalá. Eso es como nosotros los hemos educado. a ver, platícanos un poco, ¿qué significaría un hijo libre para decir yo? Para nosotros o para mí, y lo digo no a nivel teórico, sino a nivel práctico, para mí educar es acompañar. Si yo puedo acompañar a mi hijo desde el día que nació, ya que nace, y lo acompaño sabiendo cómo él es, descubriéndolo cómo él es, adaptándome yo a él y no él a mí, logro encontrar una relación de respeto, de tolerancia, donde yo lo respeto con sus límites y él a mí. Eso significaría que estaríamos dándole confianza en que él sea él, basándose en que mis padres confían en mí. Sabes que eso es lo único que le puedo dejar. ¿Cómo? Y las cuentas bancarias y el yate. Claro, eso también. Ah, Pero si le puedo dar confianza básica, puedo hacer que él, a la larga, pueda hacer su propio bien. y acá tenemos un tema que lo vamos a ir tratando en otros programas, pero vamos a aclarar, porque ya vimos la definición de dignidad. Vamos a pensar en autoestima. Resulta que en otro país tuvimos que escribir para una cátedra y no había definiciones de autoestima. No se la define, ni a nivel psicología, ni nada, no se la define. Es casi como la etapa oscura de la cultura previo al Renacimiento, donde se definían las cosas con la misma palabra. Y resulta que autoestima, a nosotros nos llegó un tiempito a darnos cuenta que tener autoestima es volverse consciente, plenamente consciente, de todo lo que yo puedo. ¿Puedo solo? Puedo. ¿Puedo pidiendo ayuda? Aceptar que no puedo solo y que puedo pedir ayuda también implica un puedo. Y puedo delegando. Si yo puedo desarrollar estas tres formas del yo puedo, tengo autoestima. Después que me vengan y me digan autoestima alta o baja, pero autoestima, yo puedo. Y para que yo pueda decir yo puedo, necesito creer en mí, en lo que percibo de mí, valorarme y confiar en mí mismo. Y esa confianza, una partecita la traje yo, la otra, como dijo Claudia, la aportaron nuestros padres. Nos vemos cuando volvemos del corte. Bueno, Claudia, y nos habíamos quedado en que esta pandemia nos llevaba a una conciencia de que la otra persona no es una copia mía.
¿Y de dónde saldrá esto? Porque la educación se encarga de que todos quieran competir, todos quieran estudiar, todos tengan que, todos busquen, todos. Pero nosotros lo que hemos visto es que no somos todos iguales. No, y la educación tampoco nos hace. Ajá. Ya venimos hechos. Nosotros ya venimos hechos, genéticamente ya venimos hechos. ¿Por qué no nos platicamos un poco de lo que son, lo que somos, lo que nos hace diferentes? Ok, y vamos a aclarar algo. Vamos a encontrar resistencia. ¿Qué tipo de resistencia? Que lo que vamos a decir van a decir, pero eso es un determinismo. Y tengamos en cuenta que nos resistimos a estar genéticamente determinados con una estructura dada de pensamiento y de relación con la gente, pero no nos resistimos a ser determinados por la cultura cuando nos hacen creer que lo que percibimos no es verdad, que no creamos en nosotros, que lo que se nos dice es la única verdad. Entonces, solamente abramos un poco la mente porque bajo este cielo que nos cobija todo en este mundo inundado por pandemias, viruses y gente de buena voluntad, porque también hay cosas buenas en esta burbuja azul en el universo, resulta que si logramos abrir la mente, nos damos cuenta que hay gente que puede responder a situaciones negativas de una forma no aprendida, no por injerencia o porque alguien le está indicando, diciendo cómo tiene que responder, sino que le sale natural. Es así. Hay gente que ante cualquier situación negativa no es optimista, siempre descubre una salida, y hay otros que no. Y no es que uno esté bien y otro esté mal. Y hay gente que se estresa y no se puede desestresar, y no significa que le falte algo. Genéticamente vinimos preparados para responderle a la realidad de una determinada forma, como si tuviéramos anteojitos cuyas patillas tuviéramos cadena de ADN que nos dice esto que está pasando lo vamos a ver así. Claudia, ¿te parece si empezamos? Sí, claro. Y quiero decir nada más algo todavía con lo que dije, que es eso desde que nacemos. Sí, Vemos a los bebés son diferentes. Cuando tenemos hijos nos damos cuenta que nuestros hijos son diferentes. Y no solo eso, como decía Aníbal, cada uno ya viene con un lente, con un filtro diferente y nosotros construimos con eso la realidad. Por lo tanto, si tenemos a una familia, si son 10 hermanos, cada hermano lo va a va a ver. contar el mismo acontecimiento que vivió desde otra perspectiva. Por eso te decía, no tiene sentido tratar de convencerte a ti de mi verdad. Porque yo te puedo decir cuál es mi verdad y tú me puedes decir cuál es la tuya. Por eso no nos sirven, tampoco nos sirven los consejos. Ah, claro, por supuesto, porque el consejo que yo te dé a ti depende de cómo yo vi la realidad, de mis capacidades para evaluarla, de mi experiencia o de mi estudio. Y si yo te doy el consejo esperando que tú hagas lo que yo te aconsejé, te estoy pidiendo que no vivas tu vida, no generes tu propia experiencia y solamente hagas lo que yo te digo. Claro, O sea que, ¿te puedo trasplantar mi experiencia? eso no se puede. Pero Mm. lo que sí queremos decir, creamos en nosotros, confiemos en nosotros. Vamos a hablarles. Ok, nosotros, Muy cortito. nosotros empezamos, quizás ven aquí un libro, las tapas. Nosotros empezamos todo esto desde la lectura del Eneagrama. Había ahí nueve formas descritas. Y con el tiempo y con prueba y error, gracias a nuestros pacientes en otro país, nos fuimos dando cuenta que el eneagrama explicaba mucho y también mucho lo dejaba fuera. Y nos sirvió para que este señor que escribió
toda la teoría psicoanalítica y aportó grandes cosas, nos diera pistas de que estaba en lo cierto y dejó muchas cosas afuera. Y entonces nosotros somos los genios que descubrimos la verdad, como dijimos antes. Solo vimos una parte de la verdad, la que a nosotros, por como somos, nos hizo sentido para poder establecer relaciones. Y en esta nueva búsqueda encontramos 10 formas naturales de ser que no son producto de la educación recibida. Y esas 10 personalidades, tipos de personalidad naturales, se abren en un abanico de 55 combinaciones, más sus matices, que es mayor tendencia hacia un lado o hacia el otro. El abanico es infinito. Y es dinámica pura. Claro. Estamos en constante movimiento. Constante. Pero si estamos en movimientos, ¿con quién me relaciono? Con lo que en un instante, cuando la vi a ella y la quise seducir, con lo que en un instante le mostré. Pero resulta que más allá de que eso sirvió para que se estableciera el vínculo, tengo un montón de otros recursos que dinámicamente se van moviendo a lo largo de todo el día. Hay veces que coincidimos y hay veces en que no. Pero ahí entra en juego el balance. Poder llegar a pensar si en esta relación sumo o resto. Porque quizás aquello encantador que me unió al otro me abrió las puertas a restar, y encima la pandemia. Entonces, es mucho, da para mucho. Pero vamos a empezar con 10 formas diferentes de ser y de ver la vida. Y vamos a encontrarnos primero con alguien que lo único que valora es la perfección. Lo que más valora. Y se maneja desde chiquito desde el deber. Es más, lo van a ver muchas veces que hace así, como si pudiera dirigir a todo el mundo. Y tenemos al hijito, que es papá de su papá, porque él sabe cómo se hacen las cosas. ¿Y a quién más tenemos? Tenemos a la personalidad que desea ser amado, querido y necesitado, y va a hacer todo lo que sea para que lo elijan. Por lo tanto, es servicial, muy amable, muy detallista. Pero ese va a ser lo que se debe, ¿verdad? No, él no va a hacer lo que se debe. ¿Cómo no? Pero si lo único él que maneja desde el deber. Uy. Él le importa mucho el que dirá. Pero debe estar equivocado. No hay personalidades que están... ¿Y qué hago con los juicios? Porque a mí me enseñaron que lo que es diferente hay que señalarlo y juzgar. ¿Qué hago entonces? Amar al ser humano. Como cada uno es. Así es. Esa es una oportunidad. Área de oportunidad. Es una invitación a amar, a tolerarnos, a incluirnos, a hacer una comunidad, encontrar relaciones en donde todos podamos ser, sin que haya uno que esté bien y uno que esté mal. Uy, eso me está llevando a que quiera seguir con el siguiente para después decir algo más. ¿Cuál es el otro? Porque resulta que hay alguien que compite muchísimo. Okay. Pero cuando compite, arrasa. No contempla nada y a nadie. ¿Y para qué? Y porque, lamentablemente, y esto no es un juicio, él cree que no tiene nada de valor dentro suyo y no se da cuenta todo lo que tiene, porque todo lo que tiene dentro de sí es lo que lo lleva a competir y ganar. Es la personalidad que necesita comprar y tener cosas de marca y solo por la marca puede tener prestigio y estatus. Pero no solamente por eso, sino porque demuestra lo que significa el camino al éxito y cómo va a ganar aplauso y que otra gente lo admire. Y te das cuenta que si él tiene la verdad, eso de andar dando consejos o siendo servicial o hacer lo que se debe, está mal. Pero hay... ¿No estaba mal? Podemos... ¿Tampoco está mal? No está mal. Pero si te estoy entendiendo, entonces de esa personalidad o como de todas, hay personalidades en donde están en una mejor situación de vida, más fortalecidos, y hay personalidades que están como más debilitados, ¿cierto? Sí y no. Si lo vamos a pensar desde que cada persona
tiene a lo largo de su día altibajos, donde estoy muy fortalecido y puedo lograr cosas, y hay momentos en que estoy debilitado y no los puedo lograr, es un sí. Ahora, si vamos a pensar de que un ontotipo... ontotipo es una palabra que inventamos nosotros. ¿Para qué? Para poder referirnos a estas formas naturales de ser. Entonces, si hay personas que tienen un ontotipo que compiten, esa gente debe estar bien y estar fortalecida. Y los otros que solamente se quedan con rutina, estructura y haciendo lo que se deben estar mal y debilitados. No, te estoy diciendo que no hay ni bien ni mal. No, tampoco. No, tampoco. Bueno, vamos a seguir, porque ya esto me está abriendo... ¿Y hay otra más? Ya eran 3. Sí, está el otro tipo que es muy sensible, muy emocional. Esa personalidad sufre mucho porque en muchos lugares han creído que vivir las emociones es algo negativo, al grado que si tú te fijas en el diccionario, inteligencia emocional, tú lo encuentras y dice, incluso en algunos estudios, en las universidades incluso, se escucha inteligencia emocional es el poder controlar las emociones. Y adivina qué, esa es una teoría que fue escrita por un tipo de personalidad que no sabe qué hacer con las emociones y que piensa que las debe controlar. Pero sí se vende como un absoluto. Por eso se vuelve absoluto. Y lo que nosotros buscamos y invitamos a abrir nuestras mentes, dejar de pensar en absoluto, abrir, ampliar. Pero yo tengo un absoluto. Yo tengo un absoluto. El único absoluto que queda en pie después de esto es que todo es relativo. Bien. Muy bien. ¿Y es relativo a qué? A cómo es cada persona. Y entonces ahora vamos a tener otra quinta forma de ser, natural. En los años 80 le pusieron un rótulo, lo llamaban nerds. Y hoy son los que investigan cómo sacarnos de esta pandemia, ¿no? Y es gente que se puede aislar del medio, y antes de la pandemia eran los que hay que hacer algo porque no se involucran. Y hoy, por no involucrarse, ellos se adaptaron a este retiro haciendo algo productivo mientras están retirados, que es investigar cómo sacar al resto del planeta de esto que está sucediendo. O sea que gracias a ellos tenemos toda la ciencia. Uy, pero en los 80 los señalábamos como que En son los que no... Los siguen señalando. Uy, bueno, a partir de esta pandemia hay que repensarlo, ¿verdad? Así es. ¿Y qué otro tipo? Está la personalidad que necesita la seguridad. Ya había una teoría de Maslow que decía, en la teoría decía que todas las personas necesitamos seguridad. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Otra vez, la persona que hizo esa teoría también tenía la personalidad. Y esa personalidad que necesita justo de la seguridad. Por eso hace un absoluto. Todas las teorías que tenemos, todas son absolutas. Pensemos, si pensamos otra vez, sé que me estoy repitiendo, pero que quede claro. Cada persona que escribe una teoría es porque está absolutamente convencida de ella, pero es desde su visión, su manera de ver las cosas. Por eso ya no tiene sentido estos congresos en donde se empiezan a discutir y pelear para ver quién tiene la razón, que todas la tienen. Y ninguno la tiene cuando se pone en el papel de yo soy el único que tiene la razón. Entonces, la persona, perdón, regresando a esta personalidad, este ontotipo que necesita la seguridad, es una persona que le gusta la rutina, que la necesita. No le gustan los cambios. Ok. Y dime, si no les gustan los cambios, ¿cómo hace para cambiar? Es ese ontotipo que lo único que dice es yo sé que puedo, pero quiero que alguien me acompañe y que se haga cargo. Sí. Yo necesito a alguien. Pero sí, es capaz. Claro que es capaz. Todos son capaces. Todos. Ok. Pero lamentablemente no confía mucho en sí mismo. Confía más en lo que dicen los demás. Ok. Y nos faltan 3, ¿no? Cuatro. Después tenemos otro ontotipo que es justo... este es el 10º, que no estaba. Ese es el que no estaba. Se nos estuvo escapando
Todo esto lo empezamos en el 2013, nos escapó durante 8 años. Recién en el 2010 lo pudimos descubrir. Okay. Y resulta que es justo el opuesto de este que describimos recién, porque él no busca la seguridad, él busca la estabilidad. Y no es lo mismo seguridad y estabilidad. No. ¿Y cómo encuentra la estabilidad? Bueno, tiene una forma muy característica que es haciendo que el entorno no esté tan seguro o tan cómodo de lo que vive o de lo que piensa. Prácticamente siembra dudas y de esa duda él obtiene conocimiento para manejarse en el grupo. Curiosamente, esas dudas a otras personas las lleva a que descubran cosas que no se habían preguntado, y el precio que muchas personas pagan es vivir en crisis. Él se vuelve estable cuando puede provocar algún tipo de crisis. ¿Y entonces controla? Ah, sí, ¿Y manipula? también. Ok. Y está mal, ¿verdad? No, no está mal. ¿Cómo? ¿Él tampoco? No, no hay personas buenas ni malas. Y acá tenemos que traer un estudio de una doctora de Chicago que dice que el perfil de este tipo de personas en Chicago, en un trabajo muestral, arrojó que el 67% de la población de Chicago tiene estas características. No lo dudo. Y son altamente eficaces y eficientes en áreas administrativas. Son los grandes directores de las empresas, ¿no? Quizás no a nivel relación humana en los términos que algunos de los otros tipos necesitan, pero son muy buscados en las empresas porque ejecutan sin titubear. ¿Sí? ¿Y hay alguien más? Sí. No, 3 más. Sí, hay una personalidad que es muy divertida, entretenida, quiere constantemente la felicidad, la alegría, estar totalmente en movimiento y no para. Pero ese también compite. ¿Y compite Claro. por un trofeo? Por diversión. Por diversión. O sea que es como el Pierno de Yuna de la carrera de los autos locos, que competía tan solo por la oportunidad de hacer trampa y travesuras. Yes. Y se divierte. Y tenemos otra. Tenemos la personalidad que le encanta conquistar. Necesita saber qué puede. ¿Sabes? Por el momento tengo a 3 familias con las que estoy trabajando porque no saben cómo manejar la situación con sus chiquitos. Las 3 familias tienen a niños de 2 y 3 años y dicen, me tienen aterrorizado, no sé qué hacer. ¿Y por qué? Porque este otro tipo es una personalidad que desde chiquitito sabe lo que quiere, lo que no quiere, es enérgico. ¿Y lo que puede? ¿Sabe? Lo puede. Ah, pero ahí tenemos un error, porque los papás suelen decir, no puedes hacer esto. Y este tipo de chiquitos dicen, ¿cómo que no? Mira, y tira el vaso, pone los dedos en enchufe. ¿Viste Valiente? Sí, la de Mérida. Sí. Ajá. Mérida tiene esta personalidad. Opa. Y la mamá lo que busca es controlarla y esta personalidad nunca la van a controlar. Y tenemos una última, un 10º ontotipo que es incomprendido porque pareciera que no existe. Y resulta que lo que busca es que no haya conflicto en el medio, en su medio. Probablemente permita que le sucedan cosas y se adapte. Pero si ve que una injusticia se pone en juego para algún conocido y también para un desconocido, se olvida de sí y sale a defender a esa persona de la injusticia que está cometiendo. Y entonces es alguien que busca paz y armonía, desapareciendo para no ser causa de los posibles conflictos. Adaptándose a los demás. Lamentablemente es su mayor herramienta competitiva en la vida, y lo de lamentablemente es por esto. Además de ser su mayor herramienta competitiva, es su mayor maldición, porque al adaptarse tanto, abre la puerta para que
abusen de él. Y acá con esta recorrida por los 10 ontotipos, Claudia, nosotros tenemos muchos temas para poder traer. Y entre ellos, si mal no recuerdo, a ver en el apunte que tenemos hablar de bullying, de mobbing, de violencia, de pareja, de amor. Tenemos muchísimos temas y también lo que necesite las personas para escuchar. Siempre estamos listos para cualquier pregunta, comentario. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cuál? Y me acabas de hablar de 10, pero yo tengo de este y también tengo del otro y también tengo de la otra cosa. ¿Cómo es eso? Y bueno, esos son los recursos que descubrimos, que en 55 combinaciones tenemos que cada ontotipo tiene características sin que tengan personalidades múltiples, como si fueran entre 6 y 8 formas diferentes de ser, pero todas respondiendo a una única necesidad. Cada uno de estos 10 ontotipos lee la vida, la interpreta, la asimila y le responde desde lo que ella siente, cree, está convencida que necesita para vivir. Entonces, con tantas combinaciones y vemos todos los recursos que cada personalidad tiene, nos damos cuenta que es dinámica pura y que en tanta dinámica no hay una persona igual a la otra ante millones de seres humanos. Así es, y entonces los intentos de querer hacer perfiles superficiales, donde quizás en 2 páginas de currículum o de resumen se pretende conocer a la persona que voy a contratar, lo único que hice fue vincularme con el resultado de un proceso sin hacer contacto con la persona. Esto se lo estandarizado ya no sirve. Y le sirve a los que quieran o a los que piensen que van a poder controlar a todo el individuo exigiéndole que se pongan el traje del ser profesional. Pero resulta que una vez que contrataron a esa persona, la máscara bonita para elíjanme, yo soy lo que necesitan, se cae, surge la verdadera persona y los conflictos que la empresa, la escuela, incluso la familia va a tener que enfrentar son con la persona, no con el rol. Oye, pero y con esto se me ocurre que en una plática podemos hablar sobre los posibles traidores que nos han permutado muchas veces en empresas. ¿Cómo logro descubrir a un posible traidor? Y esto nos puede ayudar. Se puede. La cuestión es que se van a llevar una sorpresa porque si sirve para cierto aspecto, tal vez esté un poco limitado para cierto otro aspecto. Y que sirva para un área, un propósito, quizás lo vuelva disruptivo para otro. Entonces redondeando. Vamos. No, o sea, como redondeando, porque habíamos hablado de un inicio de la pandemia, hablamos de cómo comunicarnos de una mejor manera, cómo comprendernos mejor. ¿De qué estamos hablando? Tenemos muchísimo de qué hablar, hay muchos temas, y la base de todo esto es, somos diferentes y está bien que sea así. Ya venimos hechos y tenemos toda la capacidad para comprendernos, para comunicarnos, siempre en tolerancia, siempre con respeto, siempre respetando los límites y encontrando que, así como empezamos, esta pandemia sea un momento de oportunidad y no una situación de separarnos. No se trata ahora de separarnos, al contrario, se trata de unirnos, de encontrar nuestros recursos, de conectarnos con nosotros mismos y con nuestros seres. Y quisiera agregar algo por el momento que está viviendo el país. Así como somos diferentes y tenemos necesidades diferentes, vemos
las posibilidades a futuro de modo diferente. Antes y después de las elecciones, nosotros vamos a seguir siendo. Entonces, no nos separemos. No. Tratemos de ver no el por qué. Borren el por qué. ¿Para qué esta otra persona necesita esto y no puede aceptar lo mío? E intentar pensar, ¿para qué yo necesito que me vea sin que se vea? Y bueno, estamos llegando al final y esperamos haberles aportado algo para poder ver la vida fuera de la caja, y nos encontramos la semana que viene contigo, Aníbal y Claudia, contigo, para ver la vida de un modo diferente.